¿por qué no hablar contra políticos? Y déjenme decir primero buenos días a Jaime Hernández, que se despertó tempranísimo. Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Good morning, maestro Paco Cruz. Ya los pajaritos cantan, la Virgen se levanta. Tú, como siempre, desde antes ya te habías levantado, ya seguramente habías ordeñado tus vacas, arreado tus cochinitos, puesto en firmes a tus caballos y maltratado a tus gallitos que tienes por ahí. Aquí listo, comandante Paco Cruz. Bueno, déjenme decir, ¿sabes por qué uso por qué uso audífonos aquí? Porque matan el ruido aquí al lado. Sí, literalmente hablando, tengo un pequeño ranchito a donde se oyen los mues de las vacas. ¿Sí? Son tuyas, No, ojalá Paco. fueran mías, Jaime, ojalá fueran mías. No, yo vivo es un pueblo, literal, es un pueblo, y hay vacas, burros, gallos, y sí le gano a los gallos, ¿eh? Sí le gano, pero Jaime, la cuestión es que me preguntaban en el chat, bueno, decían, es como algo retórico, ojalá hable el Mayo Zambada. ¿Tú crees que en algún momento el Mayo Zambada hablará? Pues, híjole, lo que pasa es que el mayo zambada, se cuece aparte. Yo creo que el mayo zambada se cuece aparte, de los chapitos. El chapitos forman parte de otra generación. El mayo zambada es un narcotraficante a la antigüita, tiene otro tipo de, otra mística, digamos, otra forma de entender la la lealtad hacia su gente, hacia su familia, hacia su país. Yo, francamente, no sé si vaya a hablar, porque, imagínate todo el historial que puede sacar el Mayo Zambada de crímenes, de ajustes de cuentas, las historias de las muchas guerras, las muchas disputas entre los cárteles, las ejecuciones, las traiciones como la que él mismo sufrió a manos de estos muchachos que cuando eran niños lo trataban como prácticamente como un padrino, ¿no? No sé si vaya a hablar, pero si habla el Mayo Zambada, seguramente va a ser un un tratado multigeneracional de cómo operaba el narcotráfico desde hace mucho tiempo en México. Yo creo, en mi opinión, debería hablar, porque yo creo que es la forma, es la única forma realmente de exponer, esa realidad tan marginada en los medios de comunicación. Si no es por libros como los tuyos, no conoceríamos muchas cosas, los entretelones de una industria, podría decirse maldita, que llegó de la mano de la adicción en Estados Unidos, porque no hay que olvidar que si la industria de las drogas prosperó en México, fue gracias a la gran adicción que desde hace mucho tiempo Estados Unidos venía registrando. ¿Qué decir, por ejemplo, de la adicción de todos los soldados que regresaban de Vietnam? Necesitaban cuántos viajes de turismo narcotizado realizaban muchos de estos soldados que ya se habían vuelto adictos a la heroína, una heroína que desde hace muchísimo tiempo se exportaba y se consumía en Estados Unidos. Todo ha ido de la mano de las muchas guerras que ha patrocinado Estados Unidos en el extranjero, con soldados que regresan mutilados, dependientes de drogas. Y qué decir también de la industria farmacéutica de Estados Unidos, que ha sido también el gran detonante hasta la fecha de muchos componentes, de muchos, como por ejemplo, el fentanilo, el papel que ha jugado Purdue Pharma, por ejemplo, al fabricar Oxicodin, este medicamento que servía para combatir el dolor. A la sociedad estadounidense no le gusta experimentar dolor. Causan dolor en todo el mundo, pero no les gusta experimentar el dolor. Y a la primera provocación tomaban su Oxicodin, y eso fue el detonante de toda esta adicción al fentanilo. Y, y yo creo que México se ha convertido en una de sus principales fábricas
en uno de sus principales almacenes, por no decir casi toda América Latina, maestro Paco, porque no hay que recordar el papel que ha jugado Colombia, el papel que han jugado Ecuador, país que casi no se menciona, pero también tiene mucho que ver en la producción y en el tráfico de drogas en todo el mundo. Qué decir también de los opioides que se exportaban desde Afganistán. Entonces, yo creo que toda esta historia de México como productor de drogas tiene muchísimo que ver con un país como Estados Unidos, que fue el principal y sigue siendo el principal consumidor de estos enervantes. Y este mercado, porque hablando en plata, esto es un mercado que se rige por la ley de la oferta y la demanda. Y yo creo que lo más interesante sería que alguien soltara la sopa, pero no para describir cómo funciona la industria del narcotráfico en México, no, también cómo funciona la industria del narcotráfico en Estados Unidos, aunque ya nos hemos asomado, hemos asomado a cómo funciona esa industria, porque en Estados Unidos es donde se genera la adicción, en Estados Unidos es donde se lava todo el dinero de la droga, en Estados Unidos es donde se adquieren las grandes propiedades, las grandes residencias que adquieren a narcotraficantes, como el caso de Genaro García Luna, que vivía plácidamente después de adquirir varias propiedades en Estados Unidos y que nunca fue detenido ni cuestionado a pesar de que era el gran fixer, el gran tipo que solucionaba los problemas del cártel de Sinaloa. Y por supuesto, Felipe Calderón, que vive nada tonto en España. Felipito Calderón, ¿tú crees que no sabía? Pues claro que sabía de la industria, pero como tú bien decías, la industria de las drogas viene desde hace mucho tiempo y además ha venido aparejada, querido amigo, no solamente el poder político de México con la industria de la droga, sino también con el papel que ha jugado la CIA. Desde entonces, la CIA ya sabía, desde el presidente Abelardo Rodríguez, cómo funcionaba el mercado de la droga. La CIA ha sido uno de los actores en el manejo de la droga, la DEA también. La industria de las drogas, el mercado de los narcóticos, ha servido lo mismo para financiar guerras en Centroamérica que para enriquecer a algunos agentes de la CIA o de la DEA. Así es que agentes que se corrompieron. Pero toda esta historia de la que estamos hablando, la corrupción al otro lado de Estados Unidos, como por ejemplo los grandes almacenes de la Guardia Nacional, donde hay armamento de grueso calibre, de vez en cuando son robados misteriosamente, donde los almacenes de la Guardia Nacional son asaltados, desaparecen lanzagranadas, desaparecen armamento de grueso calibre que terminan en México. ¿Quiénes roban ese armamento? ¿Quiénes lo trafican hacia México? Historias del narcotráfico, de la venta de armas, del lavado de dinero, del consumo, son también datos que necesitamos para llenarle la boca a estos fiscales de Estados Unidos, al Departamento de Justicia, que casi siempre se encarga de endilgarnos el San Benito de ser los criminales, los asesinos, los que matan, los que trafican a través de la frontera, los que matan a niños, a jóvenes inocentes. Todo esto es una industria que no conoce fronteras y la frontera de Estados Unidos de alguna manera es como si Estados Unidos fuera un campo virtuoso donde no ocurre nada, donde los pobres inocentes los obligan los grandes, estos demonios mexicanos y colombianos y afganos, los obligan a consumir drogas. Francamente, estamos en un mundo de tanta hipocresía y precisamente esto le conviene mucho a Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Les conviene presentarse a ellos como los hombres blancos realmente virtuosos que no cometen asesinatos, que hemos hablado de cuántas veces en Estados Unidos, a pesar de que existe una ley contra el lavado de dinero, no existe ningún ejecutivo, alto ejecutivo, presidente de la banca de Estados Unidos en la cárcel
por el delito de lavado de dinero. Todos siempre llegan a un acuerdo con el Departamento de Justicia. Y lo mismo está pasando ahora con los cárteles mexicanos, que sí, a lo mejor cumplen una condena, pero finalmente terminan colaborando con el Departamento de Justicia, que es lo mismo que siempre hace, y luego viviendo de forma apacible ellos con sus familias, como fue el caso del pacto al que ha alcanzado el ratón Ovidio con todos sus hermanos y su familia, querido amigo. Fíjate, Jaime, que hace unos momentos me preguntaban, tenemos notas pendientes, pero me preguntaban si hablaba de cuánto fentanilo se producía. Y lo que les digo es que el documento, porque lo tengo a la mano, lo estoy leyendo, es que dice que los chapitos distribuían miles de kilogramos de fentanilo en polvo y cientos de miles de pastillas de fentanilo. Así para que tengan idea de cuánto es el negocio, pero lo importante es que anoche platicábamos con Jaime y con Norman, que ya está por llegar, y decíamos que por lo menos en este momento Jeffrey Lichtman le está ganando una batalla a la presidencia de la República Mexicana, a la Fiscalía General, porque ya nadie puede decir que no se fabrica en fentanilo, porque tienen ahí al fabricante, lo tiene el fabricante y está hablando de miles de kilogramos de fentanilo en polvo y cientos de miles de pastillas de fentanilo, y que eran contrabandeados por quién, por correos, mulas, burros, como quieran llamarle, del cártel de Sinaloa, utilizando incluso vehículos y túneles que conectaban a ciudades de México con algunas de Estados Unidos. Así que, por lo menos en ese punto, y más allá de lo que opinemos nosotros, la narrativa es que México sí fabrica fentanilo, que sí obtienen a precursores de países como China, porque es otra de las cosas que advierte Ovidio, y que México es un almacén. Así que en ese momento, por lo menos, Jeffrey Lichtman está construyendo su narrativa. Esperemos a ver cómo reacciona la presidencia de la República, la Fiscalía General de la República, pero Jeffrey Lichtman, que es un tipo publirelacionista, que es un tipo que tiene un colmillo retorcido, por lo pronto ya sembró su narrativa, y aunque faltan muchos meses, ¿cierto, Jaime? Ayer hablábamos de este personaje, Jeffrey Lichtman, un personaje nefasto donde los haya. Jeffrey Lichtman es un abogado, además de ser un sionista declarado, un hombre que está a favor de lo que está haciendo Israel en Gaza y Cisjordania, un hombre que celebró el bombardeo de Israel, el bombardeo de Estados Unidos y de Israel contra Irán. Es un tipo realmente muy peligroso, es un tipo experto en el manejo de las redes sociales, conoce muy bien el ecosistema de gente de la derecha en México que odia este gobierno y que quiere también presentar al gobierno de la 4T como un gobierno que protege a los narcos. Él sabe precisamente que en México existe esta narrativa. Si uno se asoma, se zambulle en sus redes sociales, te vas a dar cuenta que él reproduce muchos de los tweets de la derecha en la que se acusa a López Obrador, dicen que va a terminar en la cárcel, que él es un narco, que la presidenta de México es la publirelacionista del narcoestado, cuando él ha sido el principal beneficiario de manejar los intereses ahora mismo del cártel de Sinaloa, nada más y nada menos. Este hombre está manejando la defensa en el más amplio sentido de la expresión de este cártel, que incluye el carácter de estos jóvenes que participaron junto con su padre en este imperio que trascendió a fronteras. Este hombre, el señor Jeffrey Lichtman, es el encargado de defender esta gran corporación que producía fentanilo. Y ojo, no solamente en México se produce y se ha producido fentanilo, también en Estados Unidos, porque te acordarás, querido amigo, que cuando hubo el narcotráfico, los cárteles son realmente empresas
que son muy versátiles, aprovechaban cualquier hueco legal. Por ejemplo, hubo un momento en que el negocio de la paquetería desde China, por ejemplo, creó un hueco que les permitía importar desde Estados Unidos fentanilo directamente hacia Estados Unidos. Era el famoso sistema de paqueterías en la que no podías rebasar los $800 por entrega, y gracias a este sistema, hasta que descubrió, y actualmente hay múltiples redes de mafias en Estados Unidos dedicadas a la distribución de fentanilo, lo mismo que al lavado de dinero. Hay mafia china, hay mafia mexicana, hay mafias de todo especializadas particularmente en el lavado de dinero. ¿Qué pasa con Canadá? ¿Te acuerdas cuando se descubrió aquel laboratorio gigantesco en Canadá? Esta es una industria que concierne a países como Canadá, México, Estados Unidos, pero sin embargo, de quien más escuchamos siempre, el mexicano siempre ha sido tildado como el delincuente, como el sospechoso habitual, como el hombre capaz de todo. Y de esta imagen se ha encargado también Hollywood. Hollywood, tú sabes que en Estados Unidos se escribe la historia de todo el mundo. En Hollywood se escribe la historia de la industria del narco, y si tú ves una película en Estados Unidos sobre el narco, los malos de la película siempre van a ser mexicanos, colombianos, que son capaces de degollar personas, de los horrores más impensables que te puedas imaginar. Y en esa industria cinematográfica, que es donde se reescribe la historia, casi nunca vas a ver a un narco estadounidense asesinando a, a bandas rivales. ¿Qué es lo que ocurre en la vida real? En la vida real de todo, no solamente de Estados Unidos, en Europa, ¿cuántas bandas hay de narcotraficantes que son locales, que solamente importan productos, bien desde América Latina, bien desde el norte de África, bien desde Marruecos? En fin, el hombre blanco siempre nos ha encajonado con esta imagen de delincuentes, asesinos. ¿Te acuerdas cuando eh, ¿cómo se llamaba este alguacil? Que estaba en la frontera, que le decían que él se presentaba a sí mismo como el hombre duro de la frontera, que vestía de color rosa los uniformes, Arpaio, el alguacil Arpaio, si montaba cada película, decía que en la frontera cruzaban niños con mochilas repletas de drogas, decía que los carteles descabezaban gentes, decían que los carteles lo tenían en la mira, que lo habían amenazado de muerte no sé cuántas veces. Bueno, este señor Arpaio es un racista de tomo y lomo, es un asqueroso, que precisamente personajes como Arpaio, personajes como Donald Trump, son los encargados de difundir, de estigmatizar a la población latina como los narcotraficantes, porque como no sabemos hacer otra cosa, ¿verdad? Solamente sabemos hacer narcotráfico, pues no sabemos construir edificios, no sabemos construir carreteras, no sabemos embellecer paisajes, no hay científicos entre los latinos que estén, por ejemplo, trabajando en la industria farmacéutica para combatir el cáncer, no hay científicos mexicanos que realicen operaciones de gran especialidad, como por ejemplo yo conozco varios mexicanos que fueron inmigrantes, ¿eh? Que estuvieron en la cosecha de la fresa, y hoy uno de ellos es uno de los más respetados cirujanos en materia de cirugía cerebral. Entonces, pero claro, esas historias casi no se conocen. Los que se conocen son los narcotraficantes sin corazón, sin alma, que están envenenando la sangre de Estados Unidos, querido amigo. Ay, qué mello me da. Sí, Jaime, era Joe Arpaio, ¿sí recuerdas? Sí, Que yo además Arpaio. fue indultado por Donald Trump. Fue indultado por Donald Trump, pero déjame, ¿qué tal si recibimos a Norman Pear con una noticia? Norman, buenos días, ¿cómo Hola, estás? hola, ¿qué tal, Paquito? ¿Cómo estás? Buenos días a la audiencia, buenos días al Norman, maestro good Jaime Hernández. morning. ¿Qué pasó?
Oye, Paco, Es fíjate que como el ayer, fantasma de Jaime Hernández. sí, sí. Oye, pero fíjate que Norman le dijeron que tenía unos ojos muy bonitos, muy requete bonitos, y ya te bajó a una de tus fans. O sea, esto de robar fans ya se está generalizando, mano. Digo, Dios mío, ¿por qué son tan promiscuos ustedes dos? Ya me da vergüenza, en serio, mano. Bueno, ¿qué pasa? Es Pero que bueno, ¿qué les parece? Para recibir a Norman, fíjate, Ceci, ahorita te voy a pedir un video. El video, ya te digo cuál es. El video 7, pero dos congresistas latinas en el Congreso de Estados, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a María Elvira Salazar y Verónica Escobar presentaron una iniciativa de ley que tiene dos objetivos: frenar el flujo de migrantes e indocumentados y que aquellos indocumentados que tengan a más de 5 años en Estados Unidos y que no tengan antecedentes penales, que trabajen, que paguen sus impuestos, y paguen una especie de multa de $7,000, puedan salir a las sombras y solicitar el estatus, una especie de estatus de dignidad, en Estados Unidos. Es el video número 7, Ceci, por favor. La Security lo dijo, que el Congreso tenía que escribir alguna ley para solucionar este problema. Bueno, señora secretaria, la ley está aquí y se llama la Ley Dignidad. Cualquier indocumentado que haya estado en los Estados Unidos por más de 5 años, que no tenga antecedentes penales, que trabaje y pague sus impuestos, puede salir de la sombra y solicitar el estatus dignidad. Eso significa que va a pagar una multa, que va a comprar su propio seguro médico, sin acceso a ningún programa federal, y va a contribuir en un 1% de su salario a la tesorería del país. A cambio, no será deportado. Puede regresar a su país. Norman, estatus, dignidad, iniciativa de estatus, dignidad. ¿Qué te parece, Norman? Bueno, a mí me parece que es un retroceso en términos, primero que nada, de la comprensión que debe de haber en por qué un migrante va de un país a otro, por qué un migrante no pierde su condición de ser humano al intentarlo, por qué un migrante está o debe de estar más allá de las razas y más allá de las condiciones que un país específico imponga. Yo creo, todo el mundo tenemos la obligación de respetar reglas, pero hay cosas que son, yo diría que hasta naturales, ¿no? ¿Por qué no le piden, déjenme hacer una comparación aparente absurda, pero ¿por qué no le piden a los venados o a los pájaros que de repente están en México y mañana están en Canadá o en los Estados Unidos? Esta comparación absurda nos lleva también a entender que por qué somos menos los seres humanos. Y sobre todo que Estados Unidos tiene un antecedente para nosotros los mexicanos que nunca vamos a olvidar, inclusive después de tantos años que han pasado de aquella invasión y después de aquella compra simbólica que se hizo de territorios que realmente nos arrebataron y que son nuestros. Por eso el mexicano se siente cómodo en los Estados Unidos, primero que nada pensar que no está afectando ninguna ley, porque ese es su país, y como decían los tigres del norte, ¿no? De que la frontera me rebasó a mí, ¿no? Pues esto es mío, esto es México. Bueno, después de estas elucubraciones, de esas reflexiones que podrían tener poco sentido, me parece también muy tonto que no sé de qué partido son, si son demócratas, son republicanas, pero en cualquier caso es lo mismo. Ellos están imponiendo condiciones para poder vivir en un país, para poder contribuir a enriquecer a un país y todavía quieren cobrar, ¿no? Claro, son de las soluciones que ya se tenían consideradas
cuando se decía, bueno, pues ya tienen 5 años, ya tienen 15, hay gente que tiene 30 años, se los están deportando y tal. Ahora tienen que pagar por trabajar. Esto me recuerda muchísimo cuando yo era un niño y me fui de mi casa de Tampico al sur de Veracruz, a Aguadulce, Veracruz. Ahí había mucho tampiqueño. Y entonces me decían, oye, si quieres trabajar como transitorio, tienes que pagar 500 pesos por el contrato. Entonces, y conforme pasó el tiempo, me decían, oye, es que la planta, es decir, el trabajo fijo, aquí cuesta 25,000, 30,000 pesos, y si lo compras tienes trabajo por vida. Entonces dices, ¿y yo por qué voy a pagar por trabajar? No. Bueno, es lo mismo que está pasando en los Estados Unidos en este movimiento tan, tan sui generis que se está viviendo. Nosotros pensamos que ya nuestros migrantes se habían convertido en ciudadanos al margen de condiciones administrativas que contribuían, que participaban en los Estados Unidos, insisto, para su crecimiento, para que fuera realmente grande, no como este escocés, ¿no?, que anda por ahí, Trump, que anda buscando desarrollar toda una condición de odio en contra de los migrantes. Y él mismo, su mamá era una escocesa ilegal y su padre era un alemán, y bueno, hijo de alemanes que que habían salido de Alemania porque su abuelo no había cumplido con el servicio militar y lo expulsaron. Entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el ser humano, caray? ¿Qué pasa con este pobre individuo? Que yo no sé cuántos días o años le queden de vida, pero que lo está empleando bastante mal, mi querido Paco, mi querido Jaime. Jaime, bueno, Ley Dignidad, anoche la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dijo que en una rueda de prensa que sería un desastre que en una nueva reforma electoral se presentara la iniciativa para que los consejeros electorales fueran electos por voto popular. Deben ser electos o no, lo podemos repetir, Ceci, por favor. Esa es la video uno para que tengamos una idea y Jaime tenga una idea lo que dijo Guadalupe Tadei. Pues se mencionó desde la primera ocasión en que se presentaron estas reformas en el anterior sexenio y hoy es otro tema que se pone a consideración. No sé si lo va a contener la reforma sobre eso. No sé si lo va a contener la reforma o no, de tal manera que la opinión de uno queda subsumida en el contenido final de la reforma. Sin embargo, déjame decirte, creo que el tema de que las salas regionales y la sala superior sea parte de la votación en el conjunto que acabamos de vivir de la votación popular, corresponde a que ellos forman parte integral del Poder Judicial. El Instituto Nacional Electoral es un organismo autónomo que no cae dentro del Poder Judicial. Aun cuando somos la parte administrativa de los procesos electorales, la parte judicial es la que estuvo directamente involucrada en la votación popular. Yo creo que es un tanto difícil y es hacer un camino más escabroso en la designación de quienes estarán al frente de este instituto, porque lo único que tenemos aquí claro los que llegamos es que tenemos un inicio y un fin determinado, ¿no? Y entonces habrá que esperar cómo viene, pero creo que estamos en dos líneas distintas, aquel porque es Poder Judicial y por ser un organismo autónomo. Habría que valorar algunas cosas y ponderar, ¿no?, los posibles beneficios que pudiera tener o los no beneficios. Sería Con ese conveniente podemos que fuera cortarle, transición. Ceci, por favor. Con ese podemos cortarle. Jaime, consejeros electorales por voto popular o que sigan nombrándolos como hasta ahora.
Híjole, es una gran pregunta, porque hasta ahora lo que hemos visto es que la designación de los consejeros electorales se da básicamente por amiguismo, por cuota partidista, cuando lo que tendría que prevalecer es la experiencia, ¿no? Solamente de esta manera realmente nos quitaríamos de encima a un Instituto Nacional Electoral que hasta la fecha ha sido un campo de batalla entre facciones, porque responden a intereses partidistas, porque responden a determinada línea, las reuniones, las deliberaciones de los consejeros electorales son auténticos campos de batalla, donde todo mundo muestra de qué lado está, y no precisamente del lado de los ciudadanos. ¿Cuántas veces la gente hemos protestado por la designación de este tipo de consejeros? El tema es cómo seleccionar. Sería un poco repetir la experiencia que hemos visto en el aparato judicial. De ahí que la reforma electoral vaya a ser, yo ya lo veo, uno de los ejercicios más complejos, más complicados en la historia de México. Ciertamente hemos vivido, hemos experimentado, hemos sido testigos de este largo rosario de reformas que intentan perfeccionar al sistema electoral mexicano, con el firme propósito de hacerlo realmente garante de un sistema democrático. Y en ese proceso, en lugar muchas veces de, eh, de facilitar las cosas, de simplificarlas, lo que hemos hecho es creado un monstruo tan rebuscado y en las entrañas de este monstruo, pues están los intereses, ¿no? Por tanto, yo creo que ya basta de la designación de consejeros por cuota partidista, por lealtades. Yo creo que ha llegado el momento, y fíjate, si me apuran un poco más y a partir, digamos, de un análisis comparativo, México dispone de una serie de herramientas e instrumentos que en lugar de simplificar las cosas, las han complicado tremendamente. En lugar de facilitarle las cosas al ciudadano, en lugar de despertar el recelo y la desconfianza del ciudadano que acude cada 6 años o cada 3 años a votar en muchos casos, pues está la eterna desconfianza, ¿no? Hay países donde no hay un Instituto Nacional Electoral. Hay, por ejemplo, en países como la India, que ahí sí que se justifica. En la India hay una especie de Instituto Nacional Electoral, pero claro, tienen un padrón electoral de más de 900 millones de electores, ¿no? Ahí sí se justifica, no solamente por la complejidad demográfica de la India, uno de los países más superpoblados del planeta. Es posible que haya rebasado a China en ese sentido. Pero ahí sí tú ves razón para que haya un sistema que centralice y todo, porque hay diferencias no solamente en términos de política, sino de culto, religión, en fin, ahí sí que se justifica. Yo, francamente, la creación del Instituto Nacional Electoral, que se supone que iba a ser garante de transparencia, pues se ha convertido en una guerra de trincheras. Yo, francamente, simplificaría y reduciría a su mínima expresión al Instituto Nacional Electoral, que se convirtiera simple y sencillamente no en una entidad política como lo ha sido, sino en una entidad meramente técnica, ¿no? De la misma forma, por ejemplo, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial se ha convertido en una institución muy especializada, que solo dirime temas electorales, el Instituto Nacional Electoral debería ser una institución encargada de repartir las credenciales de elector, estar viendo cómo se actualiza el padrón electoral, facilitarle al ciudadano que tenga en tiempo y forma su credencial, y el día de las elecciones, sí, poner las casillas y hasta ahí, hasta ahí. Pero viene el ambiente postelectoral, el previo y es una pesadilla realmente. Se ha engrillado, han crecido los grillos en el Instituto Nacional Electoral
a una velocidad pasmosa. Yo creo que el Instituto Nacional Electoral tiene que reducirse a su mínima expresión. Yo no sé, primero yo hablaría de la reducción a su mínima, de la simplificación del Instituto Nacional Electoral, antes que hablar del sistema de elección de los consejeros. Yo creo que necesitamos un Instituto Nacional Electoral. Yo recuerdo cuando yo era, fíjate, desde cuándo se viene dando estos cambios. Yo recuerdo que de joven yo trabajé para, ¿cómo se llamaba antes? Antes de llamarse Instituto Nacional Electoral, no me acuerdo si se llamaba igual, pero yo trabajaba y mi chamba consistía precisamente en distribuir, hacer las credenciales y Antes del IFE, ajá, Instituto Federal Electoral, creo. Era el el instituto, Instituto Federal ajá. Electoral, el IFE. Yo trabajé con ellos como, pues, como hice muchas cosas, he sido camarero, ayudante mecánico, telefonista en mi vida. Uno de los oficios a los que me dediqué cuando era muy joven era fabricar las credenciales de lector. Y era muy simple la cosa de la participación del IFE, no había este cónclave, casi, casi, Santa Sanctorum de la democracia, donde los consejeros electorales se sientan en torno a una mesa grandísima con macetas y qué sabe qué, y se escuchan los argumentos más, ay Dios mío, yo creo que tendríamos que volver a los orígenes, a un Instituto Nacional Electoral mucho más simplificado, porque el ciudadano no le gusta que de por sí los procesos electorales, además de ser enrevesados, rebuscados, son muy violentos. Y toda esta violencia viene precisamente de la desconfianza que sigue habiendo, de esta práctica de comprar el voto, en fin, yo creo que y espero que, porque es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, precisamente pensando en todas estas variables, ha reconocido que está trabajando ya en vislumbrar lo que va a ser su iniciativa de reforma. Y ella ha reconocido que tiene que tomar en cuenta muchísimos aspectos, muchísimos ángulos de esta reforma electoral, porque ciertamente hemos construido un monstruo, un monstruo. El Instituto Nacional Electoral es un monstruo donde, insisto, en sus entrañas están realmente contaminadas de intereses, además con salarios impresionantes. Cuánta gente ha vivido de asesora del INE y que escriben libros, cómo se ha manejado el presupuesto del Instituto Nacional Electoral? O sea, que yo creo que antes que debatir la pertinencia de elegir o no a los consejeros electorales por voto popular o por cuota de partido, como sea, yo creo que lo más importante es trabajar a favor de una reducción, una simplificación del Instituto Nacional Electoral. Norman, gracias Jaime, Norman, la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó su primer periodo de sesiones correspondientes al año 2025. Va a tomar unas vacaciones, regresan el 1 de agosto. ¿Crees tú que ya la salvamos y que finalmente empresarios como Ricardo Benjamín Salinas Pliego tendrán que enfrentar a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entrará en vigor el 1 de septiembre? Todavía les va a quedar un mes, todavía, claro, le va a quedar un mes. Van a tener una sesión el 4 de agosto, pero mi pregunta es, ¿tú crees que tendrán tiempo suficiente para perdonar o otorgarle alguna especie de amparo directísimo de extrema urgencia a Ricardo Salinas Pliego? Yo creo que sí van a tener tiempo para hacer muchas cosas. Un mes es mucho tiempo, y sobre todo cuando hay un interés tan definido, ¿no? Tan marcado por conseguir un objetivo. Pero hay una auditoría de la opinión pública. Es decir, nosotros, toda la gente, estamos muy pendientes de lo que hace, de sus sentencias o resoluciones,
y de todo lo que va pasando. Entonces es difícil que ellos se atrevan a hacer o a determinar algo que vaya en contra de los intereses del pueblo. Ahora, acuérdense también que si eventualmente hay una decisión de la Suprema Corte, puede ser, vamos, que no beneficie los intereses populares, pues estoy seguro que podría haber alguna posibilidad de recusar, de reenviar al siguiente, para septiembre, al siguiente, es decir, a través de amparos de la misma parte afectada, ¿no? Para que podamos, en ese caso podría ser, por ejemplo, el SAT, podría ser Hacienda, y que obligara esto a que fueran la Suprema Corte, la nueva Suprema Corte, quienes decidirían en función de los intereses, insisto, de los intereses populares. Así que me parece que ahora ya nada más la participación que pueda tener la actual Corte, pues será, nadarán de pechito, llevando en sus antecedentes, pues realmente su propia historia. Así que pensar en que ellos puedan seguir dañando en este mes, a pesar de que son muchos días, no resulta tan sencillo. Son observados por todo mundo. Y hay cosas que se pueden revertir. Si eventualmente pudieran hacer algo, yo no soy abogado, ustedes lo saben, pero eventualmente hemos visto cómo, por ejemplo, este señor de TV Azteca y de Electra, el deudor, el mayor deudor en la historia de este país, pues hemos visto cómo actúa a través de amparos. Entonces yo no veo por qué la parte afectada, que en este caso, insisto, es el SAT, es Hacienda, y estamos hablando nada más de términos de carácter fiscal, ¿no? Podrían hacer algo similar y obligar para que sea la siguiente corte que tiene un perfil totalmente distinto, pues pueda ir reaccionando en función de lo que se espera, ¿no? De lo que todos nosotros esperamos. Miren, es increíble cómo un empresario pequeño o un empresario medio es obligado hasta por su conciencia para pagar los impuestos, porque si no lo hace no puede dormir. Y ese tipo todavía se da el lujo de hablar, de cuestionar, inclusive de cuestionar abiertamente a dónde van a parar los fondos de los impuestos que él paga, ¿no? Cuando que no le ha importado pagar. En ese caso, todos los demás, todos los que sí pagamos impuestos y que eventualmente hemos tenido a veces pequeños contratiempos para hacerlo, no pensamos en ese momento qué se va a hacer con ese dinero, porque finalmente hay instancias específicas que son quienes distribuyen por cajones, por rubros, etcétera, etcétera, los ingresos, ¿no? Y bueno, sí, es cierto que de repente se van presentando alteraciones, ¿no? Delitos relacionados con el uso corrupto del dinero de todos. Pues bueno, pero en general conocemos perfectamente bien un presupuesto de aplicación de los ingresos, es decir, un presupuesto de egresos. Lo conocemos con mucha anticipación. Esto es autorizado y es discutido dentro de la Cámara de Diputados y ellos tienen esa potestad. Y bueno, una vez que lo conocemos, sabemos más o menos hacia dónde va. Lo sabe muy bien Salinas, ¿no? Y él, pues, ha tenido siempre una participación directa, antes con su hija, por el Partido Verde, estuvo 6 años en el Senado, no sé qué hacía exactamente, pero creo que estaba en una comisión de telecomunicaciones. Y ahora tiene a su incondicional Lili Telles, quien estará representándole 12 años, de los cuales todavía faltan un poco más de 5. Entonces él siempre ha estado
metido en el legislativo a través de mecanismos poco ortodoxos como la designación de esta gente, y sabe exactamente qué es lo que está pasando y da línea y hace lobbying y compran. Acuérdense de la ley Televisa en su momento. Pero bueno, yo creo que todo esto va terminando poco a poco. Estamos en los estertores de una corte que hizo cosas cuestionables y que por lo pronto se lleva la sanción popular, la sanción de la historia, que seguramente va a ser muy, muy dura con todos estos, ¿no? Así que bueno, las 3 ministras que se quedan, que van a repetir, me refiero obviamente a Loreta, a Lenia y a la otra, a Yasmín, pues ellas saben perfectamente bien que ahora van a tener un compromiso adicional, un compromiso diferente. Ya no sirven a un grupo, ya esta corte no servirá a un grupo básicamente económico. Esta corte ha sido elegida para servir al pueblo, para defender al pueblo, para hacer un arbitraje en favor de los que realmente lo merezcan y darle a cada quien lo que les corresponda, actuando en términos de justicia, mi querido Paco. Jaime, después de frenar las negociaciones para sobre el jitomate mexicano, tomate lo llaman en el norte del país. Y Estados Unidos impuso una cuota compensatoria del 17%, pero tenemos la amenaza del 30%, tenemos la bota de Trump en el cuello, literalmente hablando. Y después de todo eso hay como una sensación, por lo menos se ve en las redes, y ahora quiero referirme a las redes, de que Estados Unidos, de que Donald Trump puede destruir la economía mexicana. Jaime, ¿qué tan sólido es eso y verdaderamente hacia dónde va México con Estados Unidos? No, yo creo que destruir a la economía mexicana va a estar complicado. Destruir la economía mexicana, hay que tener en cuenta que anualmente el intercambio comercial entre Estados Unidos y México supera los 800,000 millones de dólares. Por ejemplo, en la reciente carta que envió y que entra en vigor el 1 de agosto, se habla de los cambios. La presidenta de México, creo que fue ayer, cuando mencionó que ellos ya habían sido notificados de esta carta y precisamente por eso se envió a un equipo negociador a Washington, precisamente para limar asperezas. Pero en la carta misma queda claro que se pueden liberar lo que se conocen y lo que se menciona en la carta, los aranceles sectoriales, que se refiere a la industria automotriz, que es el gran motor que une a los dos países, porque son vehículos que se arman en Canadá, México y Estados Unidos de forma simultánea. Entonces tienen un poderoso componente estadounidense, que es lo que se necesita para liberar esos aranceles. En el caso del jitomate, yo creo que va a ser, como dijo la presidenta, va a ser muy difícil de sustituir el jitomate mexicano de la mesa de los estadounidenses. Va a ser muy complicado, porque hay que tener en cuenta que el jitomate se consume en ensaladas, en guisados, en todo tipo. El jitomate es materia prima para las salsas que se producen en Estados Unidos. Para los italianos lo consumen, todas las minorías o el amplio espectro demográfico de Estados Unidos depende en buena medida del jitomate mexicano para su gastronomía, y reemplazarlo es una tarea muy complicada. Yo creo que esta decisión sí es lo que ocurre precisamente con la crisis desatada por el gusano barrenador. Estados Unidos ha encontrado la forma de estar poniéndole la bota en el cogote a su aliado mexicano. Cuando no es una cosa, es otra cosa. Siempre te tienen arrinconado con el fin de sonsacarte otro tipo de cosas, ¿no? Mayor cooperación en materia de inteligencia y seguridad, mayores, que compres más esto, que ese es Trump, ese es Trump.
pero de ahí a destruir la economía mexicana está lejos. Lo que sí puede hacer es dañar seriamente la economía de Estados Unidos, y al dañar la economía de Estados Unidos va a afectar la economía de México, eso es seguro. Ya muchos de los cálculos que hacen varios economistas hablan, por ejemplo, del tema inflacionario, cómo se ha comenzado a acelerar. Ayer veíamos cómo escalaba el 2.7%, lo cual marca una aceleración preocupante, ¿no? Por eso la pelea que hay actualmente entre el presidente Trump y Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal, que dice que ante este panorama de inflación que comienza a acelerarse va a ser muy complicado bajar las tasas de interés. Yo creo que Estados Unidos, y lo he dicho una y otra vez, Estados Unidos y México son como dos hermanos siameses, ¿no? Uno güero que come hamburguesas y otro morenito y más chaparrito que le gustan muchísimo los frijoles, las salsas, los tacos, pero comparten el hígado, el estómago. ¿Por qué? Porque comparten 3.200 kilómetros de frontera, comparten programas en materia de seguridad, comparten la industria automotriz, comparten programas de vigilancia hemisférica a través del Comando Norte, comparten muchísimas cosas, tienen muchísimas. Además, no se puede negar, ayer mismo, el sábado pasado, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, hablaba que hay 40 millones de personas originarias de México en Estados Unidos. Así es que ya me dirán, y le dejo el tiempo a mi querido Norman por si acaso nos llega la presidenta. Norman, ¿con qué cierras? Pues fíjate que yo cerraría con algo que me preocupó desde el año 2018, cuando llega Adán Augusto López a la gubernatura de Tabasco. Y me acuerdo perfectamente bien que antes de tomar posesión hizo sus nombramientos. Y entre otros nombramientos hizo el de secretario de Seguridad, que era Bermúdez Requena, amigo personal de la juventud de Adán Augusto, y le decían que estaba relacionado con el narcotráfico y con muchas operaciones del crimen organizado en el Estado. De tal manera que él fue avisado a tiempo, como lo fue avisado Felipe Calderón con respecto a García Luna, y creo que Adán Augusto debe de sacar la cara, debe de decir, efectivamente me lo dijeron, no lo creí, pero también justificar por qué no lo creyó. Pero hoy por hoy este individuo está fugado, ¿no? Hay una orden de aprehensión en su contra y cometió muchísimos delitos, o por lo menos los permitió, tanto en el gobierno de Adán Augusto como en el siguiente de Merino, que fue su sucesor cuando él se fue a gobernación. Esto me parece muy preocupante, no solo para la 4T, me parece muy preocupante para el prestigio que debe de tener y que debe de guardar y que debe de conservar cualquier gobernante mexicano. Así que creo que es algo muy grave. Ojalá que pronto se exprese al respecto, ¿no? Norman tiene razón. Mira, además no sé si valga la comparación, pero de pronto me da la impresión que sí. ¿Sabía Adán Augusto? Es lo mismo que nos preguntamos, ¿sabía Calderón? Y creo que es un tema todavía al que tenemos que entrarle, Sí. que tenemos que analizar. Hoy hay indicios muy sólidos de que el exsecretario de Seguridad o el secretario de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López, allá en Tabasco, él mismo es la cabeza de un grupo criminal que se llama La Barredora, del crimen organizado. Así que es un tema que tenemos que entrarle, tenemos que analizar, tenemos que discutir, pero antes de que llegue la presidenta, Norman, ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? Además de las 7 de la noche con este hombre que está abajo de mí y contigo. Sí, claro que sí. Bueno, a mí me encuentran en X, ¿no? Antes Twitter, como Norman F. Pearl. También me pueden localizar con el mismo nombre en Facebook. Ahí tengo 2 cuentas y es muy fácil entrar. Norman F. Pearl, es fácil. Pero quizá ahorita lo que más nos entusiasma por una difusión diferente sea el programa de
Norman, perdón, de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl, que realmente, y que por supuesto tengo el privilegio de compartir con ustedes dos, y que el canal es normanpearl.tv, así que anótenlo, normanpearl.tv. Yo creo que vale la pena que nos dé una oportunidad, y estamos, insisto, de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Muchas gracias, Paco. Jaime, ¿con qué cierras? Pues yo cierro con que la industria de la detención en Estados Unidos se está convirtiendo realmente en algo increíble. Y parece mentira cómo los presupuestos que han aprobado ya van a servir precisamente para construir más centros de detención, porque actualmente no se están dando abasto. Las proyecciones son impresionantes de cómo estos centros de detención se van y se están reproduciendo como los hongos a través de la frontera sur de Estados Unidos, de la misma forma que se reprodujeron en su momento las más de 9,000 armerías que existen a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Así es que vamos a tener, miren, aquí está este mapa, vean la frontera sur de Estados Unidos, vean el número de centros de detención que se han multiplicado. Es impresionante cómo las cárceles privadas se han convertido en el gran negocio. Cárceles privadas como Alcatraz y los Caimanes, donde no existen las condiciones mínimas para que decenas de miles de inmigrantes puedan estar en condiciones humanitarias. Hay mucha gente que está durmiendo en el piso, hay gente que está durmiendo hacinada, hay denuncias, por ejemplo, en Alcatraz de los Caimanes, como la gente está prácticamente abarrotada y viviendo en jaulas. Así es que, pero esto deja muchísimo dinero. Y esta misma franja fronteriza del sur de Estados Unidos es donde se reparten las 9,000 armerías, o sea, las grandes armerías y la industria de las armas y la industria carcelaria están prosperando precisamente en la era Trump. Vamos a analizar este tema en No Apto para Cínicos, también de 7 a 9 con Norman Pearl. Y ya saben, los espero ahí a partir de las 14 horas, mis redes sociales, @Jaime Journo. Y por favor, Norman, estoy esperando a mi maquillista, que todavía no me has contratado a la maquillista para que me atiendan exclusivamente, por favor. Bueno, A el problema partir es de que, las 5 de la mañana. no, Sí, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que el maestro Jaime Hernández quiere un maquillista de tiempo completo en su casa. Yo le dije, bueno, pero pueden ser 10, 15 minutos. No, 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 quiere de tiempo completo. Y eso es muy, muy caro, ¿no? Muy pero, complicado. pero además que sea voluptuosa, ya dije eso. Sí, y eso es otro inconveniente, porque pues sí teníamos algunas personas en pláticas, pero ninguna cubría esos requisitos. Paco, ayúdame, Pero por no, favor. déjenme, a la noche te ayudo, Jaime, pero mientras estamos esperando ya por la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que les confieso, la verdad es que a veces me sorprende. Yo me quedo unos minutos, pero a los dos, como siempre, un abrazote. Nos vemos a las 2, Jaime, en No Apto para Cínicos. Norman, nos vemos a las 7 de la noche. Así que muchas gracias a los dos. Nada más me quedo para esperar a Claudia Sheinbaum Pardo, y déjeme, antes de que llegue la presidenta de la República, este martes, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, destituyó a Rosendo Gómez Piedra, fiscal especial para el caso Ayotzinapa, luego de la presentación de 2 denuncias que lo involucraron en apoyos a la campaña de una candidata ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acusaciones de incurrir en excentricidades y opulencias. Ya hay reemplazos, pero este es un caso que verdaderamente no se le ve. De pronto parece que avanzan, de pronto retroceden, y la realidad es que desde septiembre de 2014, el caso Ayotzinapa está atorado. 26 y 27 de septiembre de 2014, gobierno de Enrique Peña Nieto, desaparecen a 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa,
asesinan a 3 de sus compañeros, a uno de ellos lo desollan en vida, asesinan a otras 3 personas, pero hasta ahora la realidad es que no hay nada, nadie sabe hacia dónde avanzan. Hace por lo menos 3 años le dije a Vicente Serrano que este caso nunca se iba a resolver porque Tomás Herón de Lucio y Jesús Murillo Caram, que encabezaban las investigaciones, habían desaparecido evidencia, habían fabricado evidencia, habían destruido archivos, todo. Así que había una conspiración para proteger directamente a Enrique Peña Nieto, y Tomás Herón de Lucio no está aquí, está autoexiliado y protegido por el gobierno de Israel. Así que, pero este es el caso de Ayotzinapa, y en la renuncia del fiscal especial de la Fiscalía General de la República. La verdad es que a mí lo que yo confieso es que no tengo idea qué está pasando. Cada vez que destituyen a un fiscal o crean una comisión, la verdad es que no le veo mucho sentido, y lo único que se hace es empezar las investigaciones del caso desde el principio. La renuncia de un fiscal obliga a la llegada de otro que tiene que estudiar el caso de cero, ver toda la evidencia que se robaron, que se perdió, que inventaron, y la verdad es que empezar de cero otra vez es complicadísimo cuando hay tantos vicios, tantas fallas en un caso, y cuando tenemos a personajes como este ah, como Rosendo Gómez Piedra, que están más interesados en hacer grilla que en resolver problemas como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Para mí, la verdad, les confieso, es incomprensible. Es incomprensible que no pueda la Fiscalía General de la República, con un personaje como Alejandro Gertz Manero, que viene desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, no ha podido sostener, que no pueda sostener. Llegó a la presidencia, nos vemos al rato. Muchas gracias, buenos días. Ya merito, ya queda. Bueno, quedan la última parte. Bueno, el día de hoy vamos a hablar